charla sobre la filosofía de Epícteto, que está condensada en este manual de vida. Este librito, un manual de vida, que como veis es pequeño, está condensada la filosofía de este filósofo que vivió hace unos 2000 años en Roma, en Italia. Entonces, pues, para ser más exactos, desde el año 55 después de Cristo hasta el año 135, por lo tanto, aproximadamente 2000 años. Ya ha pasado tiempo. Y en el título de la charla de hoy, viernes 5 de diciembre del 2014, pues el título puse algo así como la filosofía, la utilidad práctica hoy día de la filosofía de Epícteto, que aunque ya han pasado muchos años, al igual que otros autores o sabios de la historia de la humanidad, a pesar de los siglos, incluso los milenios, sigue su mensaje, siempre son mensajes atemporales. Y entonces, claro, de que no serviría a nosotros, por muy curiosos que seamos, saber algo de alguien del tiempo pasado si no tuviera una enseñanza que podemos aplicar hoy día. Pues sería como un entretenimiento, como muchas cosas que no están una utilidad práctica, no nos estimulan o no nos enriquecen. Entonces se me ocurrió, igual que hace poco di una charla sobre Pitágoras, que tuvo, parece que, buena acogida, que es un filósofo griego de antes de Cristo, anterior a este, pues en esta ocasión, y más adelante será de otros, pues se me ha ocurrido sobre Epícteto. Y este libro, que podemos tener acceso, se le llama un manual de vida. Como veis, es pequeñito. Por lo tanto, vamos a ir leyendo fragmentos de este libro, de Epícteto, y haciendo un comentario y comprobando que tiene que ver con cosas que ya sabemos. Cosas que ya sabemos, aunque otra cosa es que las vivamos o que las vivamos suficiente. Entonces, no sé si habéis oído hablar o habéis leído en libros que en la época griega, eso sí, los grandes filósofos son de Grecia. Sócrates, Platón, Aristóteles son los más nombrados. Y que luego, después de Grecia, pues pasó la cultura, de alguna manera, aunque quedaba también allí, a Italia. De tal manera que en la época de Italia, del Imperio Romano, pues también surgieron muchas cosas, pero menos filosofía. No obstante, hubo algún filósofo entre los que está Epícteto, un filósofo esclavo. Y en edad mucho más joven que él, cuando ya Epícteto estaba ya en edad más avanzada, tuvo un discípulo en su escuela de filosofía que posteriormente fue emperador romano, Marco Aurelio, que sí que lo habréis oído nombrar, que fue un emperador romano, así como había emperadores romanos que estaban locos y que eran crueles, pues Marco Aurelio era un filósofo también, llegó emperador romano. Y a veces se puede en contraste Epícteto esclavo y Marco Aurelio emperador, como dos filósofos de una corriente llamada estoicismo, estoico. A veces se dice de una persona que es estoica. Incluso cuando se habla en filosofía se contrasta el epicureísmo con el estoicismo. Epicureísmo viene de Epicuro, que defendían pues la tranquilidad y la serenidad de ánimo, y decían que la vida había que disfrutarla con los placeres moderados, pero aprovechar los placeres de la vida. Y sin embargo el estoicismo se pone a veces en comparación porque valora el raciocinio, la capacidad de la mente racional, y valora menos los sentimientos. Es decir, que decían que desconfiar de las emociones y de los sentimientos. Todo esto queda muy ambiguo, como os podéis imaginar, porque con frases así cortas
se pueden interpretar de muchas maneras, muchos matices, muchos grados, etc. Habría que conocer más en profundidad que cuando se nos dice estos opinaban tal cosa, opinaban esto, otros opinaban lo contrario, pero a veces podemos encontrar cosas en común, etcétera, etcétera. Es decir, que el estoicismo al cual pertenecía Epícteto, Marco Aurelio y luego otros dos que sí que lo habréis oído nombrar, Séneca, ¿verdad? Séneca y Cicerón, así que son muy nombrados, seguían la filosofía estoica, del estoicismo, el universo como algo racional y que por lo tanto lo importante era la razón. Y también el autocontrol, el control de los instintos, de los deseos, etc. Habría tres aspectos que a veces con estas o con otras palabras nombramos muchas veces cuando hablamos de la psicología humana, con tres cosas muy fundamentales. El control de los deseos, digamos, se puede decir dominar o controlar los deseos, se puede decir de varias maneras. El pensar con claridad, tanto de sí mismo como de los demás. Uno tiene que ver con el mundo emocional y otro con la mente, y el cumplir con el deber. Son tres cosas que son fundamentalmente básicas. Se pueden decir de una manera o de otra. Cumplir con el deber. Pero os daréis cuenta que esto puede ser ambiguo, porque alguien podría interpretar dominar los deseos, reprimirlos, y entonces ya la fastidiamos. Se está interpretando mal. O alguien podría decir cumplir con el deber, y puede una persona tener una idea de ese deber equivocada, ser un espejismo. Y entonces al defender la idea de cumplir con el deber, la idea que uno tiene del deber, que puede ser contraria a la idea más auténtica, más pura, más profunda, pues entonces se puede deformar, ¿verdad? Se puede malinterpretar. Por eso, tanto cuando oímos hablar a alguien como cuando leemos, es importante la intuición. Intuir qué hay detrás de las palabras, qué pueden significar. Y muchas veces lo conseguimos, pero otras veces puede dar lugar a equívocos. Epícteto se caracteriza y es muy famoso porque fue esclavo. Sabéis que en aquella época, tanto en Grecia como en Roma, y bueno, en otras épocas también, y hoy día también hay esclavos, amos y esclavos, ¿verdad? Si hay un esclavo es porque hay un amo. Cuando hay un amo, pues hay un esclavo. Un esclavo sin amo no existe, y un amo sin esclavo tampoco existe. Pero no sé si habéis pensado en ello, habéis visto películas donde está este tipo de relaciones humanas, pero la palabra esclavo también puede tener muchos significados. Puede ser un esclavo muy esclavizado, un esclavo más, digamos, que puede vivir más cómodamente o con más margen de libertad. El caso es que, según he leído, pues el amo de Epícteto, pues vio que desde joven tenía mucha inteligencia y tenía mucha capacidad. Y entonces lo llevó a Roma. El amo de Epícteto era secretario de Nerón, del emperador Nerón. Y lo llevó a Roma a estudiar con un maestro, estoico también, y este maestro Rufus consiguió enseñarle y vio también que era muy avanzado, es decir, que estaba muy avanzado en relación con los demás. De tal manera que llegó un momento, no sé en qué edad, que Epícteto fue liberado de ser esclavo. Habéis oído a veces decir que algunos esclavos en el pasado eran liberados. No sé, por lo menos no sabemos en qué tanto por ciento. Había quien seguía toda la vida esclavo y había quien era liberado. Así que llegó un momento que fue liberado. Creó su propia escuela de filosofía, también allí en Roma, en Italia. ¿Y qué ocurrió? Pues que llegó un emperador, Domiciano, que no le gustaban los filósofos y por lo tanto fue desterrado. Fue desterrado a Grecia, a la costa de Grecia. Y los últimos años de su vida creó allí un colegio, no penséis en los colegios de ahora, de filosofía, donde enseñó a los que pudieran aprender. Y seguro que muchos de los alumnos, igual que con Pitágoras y con otros, aprovecharían las lecciones, aprendieron a vivir y a partir de ahí seguirían creciendo. Serían estímulos
que a veces han sucedido en el pasado, que facilitan la educación de los valores de las personas. Y luego estas personas, encarnación tras encarnación, siguen avanzando y evolucionando. De tal manera que a veces en una vida hay un estímulo poderoso, un estímulo profundo, penetrante, que despierta pues un enfoque más profundo, ético de la vida. Cuando estudiamos filosofía, pues vemos que hay filósofos que se han preocupado más por la esencia de la vida, de la materia o del universo, de la naturaleza. Y hay otros que han tenido un enfoque más ético, se han interesado por el ser humano. Pueden ser las dos cosas, compartir las dos, pero podríamos decir que puede esto variar. Y luego de los que se han preocupado por conocer el ser humano en su esencia, pues unos han sido más empíricos, otros más racionalistas o idealistas, se puede llamar, donde se basan más en lo que la mente, con más o menos intuición, puede percibir de la naturaleza humana. Y cuando digo empiristas, dentro de los filósofos, son aquellos que se basan en lo sensorial, en lo que los sentidos permiten percibir. Entonces, pues, esto es algo que podemos decir de este filósofo Epicteto. Y ahora, cuando os lea este manual de vida, como así se llama, pues llamado también Enquiridión, pues que también en este librito, en la introducción, dice que estas enseñanzas fueron toscamente adaptadas a los manuales militares de la época y por eso participan en parte de la empresa de simplicidad de clásicos como El arte de la guerra, y dice, los soldados llevaban el manual consigo incluso en el campo de batalla. Y continúa, a través de los siglos y culturas, los dirigentes del mundo y los generales, así como la gente corriente, han confiado en el manual como principal guía hacia la serenidad personal y la dirección moral para hacer frente a los momentos más difíciles de la vida. Una cosa curiosa. Empieza por hablar de una plegaria a la serenidad. Una plegaria a la serenidad. Y es una frase que, si no la habéis oído exactamente, sí que algo, con algún cambio, sí que habéis oído alguna vez. Dice algo así, la plegaria, dadme serenidad para aceptar aquello que no puedo cambiar, valor para cambiar lo que sí puedo, y sabiduría para distinguir entre otras cosas. Sobre esto ya se podría elaborar una conferencia. A veces hablamos en psicología, donde sea, de lo importante que es aceptar las cosas que son inevitables, que no es lo mismo que aguantarte, sino que aun haciendo lo posible por cambiar algo, pongamos ejemplo, una crisis, una enfermedad o lo que sea, aceptarla es muy importante para poder estar más relajado y más sereno y enfrentar con más lucidez la situación. Aceptar es fundamental. Y hay cosas en la vida que aunque, como una enfermedad, que aunque se puedan curar, no se consigue de repente, de golpe, y por lo tanto, pues, o la rechazamos y protestamos y nos lamentamos, o la aceptamos. Eso, igual que otras cosas, como pérdidas, como la frustración por no llegar a conseguir determinados deseos, expectativas, etcétera, etcétera. Entonces la aceptación, lo decimos muchas veces, es como un efecto de la comprensión. Comprender algo para aceptarlo, inteligentemente. Pero también seguro que mucha gente, cuando dice aceptar, habla de aguantar. Porque no hay más remedio y con tensión interior aguantar pues las situaciones y las circunstancias. Y entonces pues ya a veces sí que podemos cambiar las cosas, pero nos falta energía, nos falta valor. Lo digo por la segunda parte de la frase, de la plegaria. Nos falta valor. Decimos, sabemos lo que tenemos que hacer, pero nos falta esa energía de valor, de voluntad. Valor es una expresión de la voluntad para poder hacer lo que desearíamos y consideramos que tenemos que hacer. Y otras veces estamos con la duda si una cosa o la otra. ¿Qué hacer? Y nos gustaría más luz para poder
discernir entre una cosa y la otra. Entonces yo tengo aquí incluso seleccionado con una especie de, sí, de subrayado o de elección de aquella especie de, no se llaman capítulos, sentencias o frases que son diferentes. A veces alguna tiene 3 renglones, otra puede ocupar una cara o 2 caras de una hoja. Son muy breves. Y hay muchos libros que están hechos de esta manera. Son sentencias breves, frases o elaboraciones muy sintéticas que nos dicen mucho. Por ejemplo, vamos a empezar por el principio. Saber lo que puedes controlar y lo que no. Saber, vamos a decir, un gran consejo que nos puede ayudar mucho en la vida es saber que bajo control, dice aquí, están bajo control, que lo podemos controlar, las opiniones, las aspiraciones, los deseos y las cosas que nos repelen. Estas áreas constituyen con bastante exactitud nuestra preocupación, porque están sujetas a nuestra influencia. Habrá quien dirá, no puedo, pero está en nuestras manos. Y fuera de control, sin embargo, hay cosas como el tipo de cuerpo que tenemos, el haber nacido en la riqueza o no, o el tener que hacernos ricos, la forma en que nos ven los demás, nuestra posición en la sociedad, etc. Claro, cuando profundizamos en esto que acabo de decir, pues podríamos hacer intercambios. Algunas de estas cosas que están fuera de control, podríamos también influir sobre ellas. Según como nosotros enfoquemos libremente con nuestra voluntad nuestra vida, podríamos cambiar tanto la posición, no solo económica, material, sino también de nuestra relación con los demás, o cómo nos ven los demás. Pero hay opiniones ajenas a nosotros, de otras personas, que no podemos controlar. Y o te deprimes, te desanimas, te enfadas, te alteras, o aprendes a controlarte y estar por encima de ello. Es decir, que lo puedes controlar hasta cierto punto. Lo que puedes controlar es lo que he leído al principio, la opinión que puedes tú tener de algo. Podrías tener una opinión y la cambias y tienes otra opinión, otra percepción. Podrías tener deseos o podrías tener rechazos y también lo podemos cambiar. Que no es fácil muchas veces, cierto, pero nos viene a decir que es importante, lo digo yo ahora con mis palabras, pues discernir y además profundizar para ver en qué medida podemos hacer algo y en qué medida no tenemos que perder energía ni tiempo con otras cosas y aprender a aceptarlas como a los demás seres humanos. Sobre unos podemos influir y sobre otros o los aceptamos o lo pasamos mal. Ocúpate de tus propios asuntos, relacionado con esta que acabo de leer. Dice, presta atención únicamente a tus verdaderas preocupaciones y da por sentado que lo que pertenece a los demás es asunto suyo y no tuyo. Si obras así, serás impermeable a la coacción y nadie te podrá retener. Serás auténticamente libre y eficaz, pues darás buen uso a tus esfuerzos en lugar de malgastarlos criticando u oponiéndote a los demás. ¿Verdad que malgastamos tiempo y energías con las críticas y con la oposición a los demás? Entrometiéndonos en sus propios asuntos, y si los cambiamos son de un modo manipulando. Entonces, ocúpate de tus propios asuntos. Si lo interpretas literalmente, lo podrías malinterpretar como egoísmo. Ya se apañarán. Ocúpate de lo tuyo y ya se apañarán los demás, ¿verdad? Es tentador enfocarlo con esta interpretación. Pero desde otra interpretación, ocuparse de tus propios asuntos es también muy importante, muy fundamental en este sentido.
Dice, si tienes el propósito de vivir siguiendo estos principios, recuerda que no será fácil. Deberás renunciar por completo a algunas cosas y posponer otras por ahora. Es probable que debas privarte de la riqueza y el poder, si quieres asegurarte de alcanzar la felicidad y la libertad. Bien, eso es muy breve. Y me imagino que con esto, que estará sacado, claro, lógicamente de sus enseñanzas, pues igual que cualquier persona que escribe algo o que se escribe lo que dijo, luego requiere explicaciones y matices y más. Y también tener en cuenta las circunstancias psicológicas y sociales de ese momento. Otra cosa que depende también, que tiene que ver con esta que acabo de decir. El deseo reclama ser satisfecho. Estoy leyendo las que tienen seguidas, las que tienen una cierta relación. El deseo reclama ser satisfecho. Y dice, nuestros deseos y aversiones son soberanos veleidosos que reclaman satisfacción. El deseo nos ordena correr y coger lo que queremos. La aversión insiste en que evitemos las cosas que nos repelen. Es bastante común que nos decepcionemos cuando no conseguimos lo que queremos y que nos aflijamos cuando logramos lo que no queremos. En cambio, si evitas solo las cosas indeseables, que son contrarias a tu bienestar natural y que están bajo tu control, nunca te verás envuelto en algo que no quieras realmente. No obstante, si tratas de evitar fatalidades como la enfermedad, la muerte o el infortunio, sobre los cuales no tienes un control real, sufriréis tú y quienes te rodean. De alguna manera tiene que ver con lo anterior. Y añade, haz todo lo que esté en tu mano para refrenar el deseo, pues si deseas algo que escapa a tu control, seguramente acabarás decepcionado. Mientras, estarás descuidando las cosas que están bajo tu control y que son merecedoras de deseo. Es decir, que ya sabéis que el mismo Buda, ya una de las enseñanzas psicológicas que nos dio, era la importancia de controlar los deseos. Decía que los deseos es donde está la causa del sufrimiento humano, en los deseos. Y que por lo tanto había que desidentificarse de aquello, de muchas cosas, o desapegarte. Es decir, que dicho de distinta manera, distinta forma, es lo mismo. Los sabios pues, nos han dado estas enseñanzas de esta manera. Otra distinta. Esta es muy breve. Reconoce las meras apariencias. A partir de ahora debes ejercitarte en decirle a cualquier cosa desagradable: eres solo una apariencia y en modo alguno lo que aparentas ser. Claro, aquí dice a cualquier cosa, no dice a cualquier ser humano. Porque nosotros normalmente hablamos con los seres humanos, a veces con las cosas. Pero claro, podríamos decir, pensar cuando vemos una situación, eres una apariencia. Claro, uno enseguida reclama y dice, eso no lo puedes hacer, porque está ahí, si te está incomodando, te está perjudicando, no es una cosa aparente, es real, ¿verdad? Igual que cuando nos dice la filosofía oriental, el mundo es maya, es ilusión. Nosotros decimos, podemos pensar desde nuestra capacidad, pues no, esto es real, lo toco, lo percibo, me produce dolor, etc. Pero claro, no es difícil entender que lo está diciendo en sentido simbólico. En sentido simbólico, aunque también muy directo. No vas a hablarle a una mesa, eres una apariencia, o una enfermedad, eres una apariencia. Pero comprender que esa enfermedad o esa persona pues es una apariencia, o ese obstáculo. Es algo que no tiene una base real, aunque nosotros lo estamos interpretando como algo real y nos puede estar haciendo daño. Si lo vemos como apariencia y descubrimos lo que es en sí mismo, no lo que aparenta, entonces nos puede ayudar. Es decir, que
lo podemos aplicar en cualquier instante y en cualquier momento. Relacionado con esto que acabo de decir, pues está, veamos las cosas tal como son en verdad. Y dice, abre los ojos, tienes que ver las cosas tal como son, y así te ahorrarás el dolor de los falsos vínculos y de la decepción evitable. Piensa en lo que te deleita, las herramientas con las que cuentas, las personas a quienes quieren, pero recuerda que tienen su propio carácter específico, lo cual poco o nada tiene que ver con la forma que tenemos de verlo. Y añade, recuerda, por ejemplo, cuando abraces a tu hijo, a tu marido, a tu esposa, que estás abrazando a un mortal. Así, si uno de ellos muriera, podría soportarlo con entereza. Claro, no basta con decirlo así, solo, porque esto requiere ya un trabajo de autocontrol, de descubrimiento, de que las cosas son efímeras. No basta con saber que lo son, la teoría, sino en profundidad saber que las cosas aparecen y desaparecen, cambian. Entonces son mortales. Las cosas, las personas y muchísimas cosas son, digamos, cambiantes, mudables. Y dice, lo que en verdad nos espanta y desalienta no son los acontecimientos exteriores por sí mismos, sino la manera en que pensemos acerca de ellos. No son las cosas lo que nos trastorna, sino nuestra interpretación de su significado. Y esto, parte de la psicología de hoy día, insiste mucho en eso, en que las cosas y las situaciones nos afectan o no en función de cómo nosotros las interpretamos, no en función de lo que son, sino cómo nosotros con nuestra mente le damos un significado. Y por eso un mismo acontecimiento o situación a unas personas no les afecta en absoluto, les son indiferentes, y a otras les hace sufrir. Y a veces hay una gran diferencia. Por el hecho, no. Por la interpretación subjetiva que cada persona podemos hacer de ese mismo hecho, de esa misma situación, de esa misma apariencia, ese lugar, esa persona, ese objeto, o lo que sea. Relacionado con esto, página 23, dice, los acontecimientos no nos hacen daño, pero nuestra visión de los mismos nos lo puede hacer. Las cosas por sí mismas no nos hacen daño ni nos ponen trabas, tampoco las demás personas. La forma en que veamos las cosas es otro asunto. Son nuestras actitudes y reacciones las que nos causan problemas. Por consiguiente, ni siquiera la muerte tiene gran importancia por sí misma. Es nuestro concepto de la muerte, nuestra idea, lo que es terrible, lo que nos aterroriza. Hay formas muy distintas de pensar sobre la muerte. Examina a fondo tus conceptos sobre la muerte y sobre todo lo demás. ¿Son realmente ciertos? ¿Te hacen algún bien? No temas a la muerte y al dolor. Teme al temor a la muerte y al dolor. Lo hemos hablado, tanto cuando hemos hablado de la muerte, que con las explicaciones que podemos recibir, si no las teníamos, si las asimilamos, pues vamos cambiando nuestro concepto. Y vemos que, sea poniéndonos como ejemplo o observando a otras personas, hay diferencias totalmente opuestas. Años de luz de diferencia entre la percepción de la muerte por parte de unas personas o por parte de otras. Y de otros temas también, nada más que aquí ha puesto el ejemplo de la muerte. Por lo tanto, nos está insistiendo en algo que siempre ha ocurrido. La mente humana, desde hace muchísimo tiempo, pues es un instrumento que cuando lo utilizamos bien es un vehículo para no solo aprender, sino para realizar, para hacer, para crear, pero puede ser también un gran obstáculo. Es la base, el gran obstáculo para la creadora del sufrimiento humano, el obstáculo para crecer. Puede ser una cosa u otra. Armoniza
tus actos con la vida, tal como realmente es. Dice, eso no lo leo todo, sino algunas cosas subrayadas: compórtate siempre en todos los asuntos grandes y públicos, o pequeños y privados, de acuerdo con las leyes de la naturaleza. La armonía entre tu voluntad y la naturaleza debería ser tu ideal supremo. ¿Dónde practicar este ideal? En los pormenores de la vida cotidiana, en las tareas y deberes personales. Cuando lleves a cabo una tarea, como darte un baño, hazlo también como puedas, en armonía con la naturaleza. Cuando comas, hazlo también como puedas, en armonía con la naturaleza, y así sucesivamente. En armonía con la naturaleza. Aunque no pensemos cómo será esa armonía, cómo será la naturaleza, pero si lo vivimos con profundidad, como decimos con otro lenguaje, con atención, entonces estamos como dejando la artificiosidad de la mente a un lado. Y entonces hay como una conexión, digamos, sin teoría previa, una conexión con lo natural. La atención, que no la mente, nos acerca a lo natural. La mente nos hace percibir artificialmente. A veces se me ha ocurrido decir que hay dos, porque suelen ser opuestas, filosofías de la vida seguidas por mucha gente. Una filosofía más natural de la vida, una filosofía más artificial, artificiosa. Y todo depende de la mente, no de que utilicemos aparatos inventados por la ciencia, creados por la técnica, como algo artificial, y hacer las cosas con la mano como algo natural, de una forma más primitiva. La clave creo que está en la mente. La mente es la que nos complica y nos hace alejarnos de la naturaleza. Entonces parte de la esencia de la vida está en adaptarnos. No significa vivir de una forma primitiva, despreciando la ciencia y la técnica. No, porque se podría, como suele pasar con todo, confundir. Entonces, en ese otro sentido, podemos ser más naturales, mirándolo así, desde esta posición. Otra, ni vergüenza ni culpa. Si lo que sentimos acerca de las cosas es lo que nos atormenta, más que las cosas mismas, resulta absurdo culpar a los demás. Por consiguiente, cuando sufrimos un revés, una molestia o una aflicción, no les echemos la culpa a los demás, sino a nuestra propia actitud. La gente mezquina suele reprochar a los demás su propio infortunio. También esto hay que interpretarlo, porque ahí caemos todos en echar la culpa, unos más, otros menos, unos antes, otros después, echar la culpa al exterior, a los demás. Quienes se consagran a una vida de sabiduría comprenden que el impulso de culpar a algo o a alguien es una necedad, que nada se gana con culpar, ya sea a los demás o a uno mismo. De tal manera que, relacionado con este, es también este otro. Crea tu propio mérito. Y dice, no dependas nunca de la admiración de los demás. No tiene ningún valor. El mérito personal no puede proceder de una fuente externa. No lo encontrarás en las relaciones personales ni en la estima de los demás. Crea tu propio mérito. El mérito personal no puede alcanzarse mediante la relación con personas de gran excelencia. Te ha sido encomendada una labor que debes llevar a cabo. Ponte manos a la obra. Hazlo lo mejor que puedas. Y prescinde de quien pueda estar vigilándote. Lleva a cabo tu trabajo, un trabajo útil, manteniéndote indiferente al honor y a la admiración que tus esfuerzos puedan suscitar en los demás. El mérito ajeno no existe. ¿Tienes libros? Léelos. Aprende de ellos. Aplica la sabiduría. ¿Tienes conocimientos especializados? Empléalos a fondo y a buen fin. ¿Tienes herramientas? Sácalas de la caja y construye o repara cosas. ¿Tienes una buena idea? Profundiza en ella y llévala a cabo. Saca el mayor provecho de lo que tienes, de lo que es realmente tuyo. Qué sencillo y
y totalmente opuesto a cosas así raras, difíciles. Pero siempre es la misma historia. Muy sencillo y decimos, sí, ya sentimos, pero otra cosa es llevarlo a cabo o seguir y continuar, que puede ser un proceso largo, materializar todas estas cosas. Otro, acepta con calma los acontecimientos tal como ocurren. No exijas que los acontecimientos ocurran como deseas. Acéptalos tal como son realmente. Así te será posible la paz. Antes hemos hablado de aceptar, de aceptación. ¿Verdad? Y relacionado con este es, ocúpate de lo que tienes. No hay nada que perder. Nada nos puede ser arrebatado. No hay nada que perder. La paz interior comienza cuando dejamos de decir a propósito de las cosas, lo he perdido, y en su lugar decimos, ha regresado al lugar de donde vino. ¿Ha muerto tu hijo? Él o ella ha regresado al lugar de donde vino. Tu marido o esposa ha muerto, él o ella ha regresado al lugar de donde vino. ¿Te han arrebatado posesiones y propiedades? Estas también han regresado al lugar del que vinieron. Lo importante es ser muy cuidadoso con las cosas que tienes, mientras el mundo te permita tenerlas. Eso también lo hemos oído de otros y también tiene su sentido. Sería llegar a tener conciencia de que mientras tengamos algo, cuidarlo, utilizarlo, aprovecharlo, sacarle frutos, pero ser consciente de que, aunque nos decepcione de momento, cuando lo perdemos, termina, caduca, nos lo quitan o desaparece, pues que saber que, saber y comprender de que tenía que llegar ese momento, que igual que vino, se tiene que marchar. Eso lo hablamos cuando hablamos de la desidentificación en el tema de la muerte. Cuando llega la muerte, pues una de las cosas fundamentales que comentamos es que hay que dejarlo todo. Y al decir todo es todo, lo de fuera y lo de dentro. Y cuando la persona tiene psicológicamente asumido esto, lo tiene vivenciado, vive la muerte como una transición natural. Si no, tantos seres humanos sufriendo, incluso solo con pensar en la muerte, no solo cuando se acerca, que es muy frecuente. Utiliza plenamente lo que te sucede. Cada dificultad con la que tropezamos en la vida nos ofrece la oportunidad de volvernos hacia adentro, invocar nuestros recursos íntimos. La gente prudente mira más allá del incidente e intenta crearse el hábito de sacarle provecho. Se trataría de eso que decimos a veces, de que cualquier circunstancia, por desagradable o negativa que nos parezca, podemos darle la vuelta y sacarle alguna utilidad. Dificultades de las que nos quejamos y desearíamos librarnos pueden ser el acicate, el estímulo para superarnos, para crecer de otra manera, ¿verdad? Pues tienen que ver también con esto, ¿no? Que tengo aquí marcado cosas. Conforma tus deseos y expectativas a la realidad. Para bien o para mal, la vida y la naturaleza se rigen por leyes que no podemos cambiar. Cuanto antes las aceptemos, más tranquilos estaremos. Serías un necio si desearas que tus hijos o tu esposa vivieran para siempre. Tiene que ver con lo de antes. Son mortales, igual que tú, y la ley de la mortalidad está completamente fuera de tu alcance. Y dice después, comprende en qué consiste realmente la libertad y cómo se alcanza. La libertad no es el derecho o la capacidad de hacer lo que te venga en gana. La libertad viene de comprender los límites de tu propio poder y los límites naturales establecidos por la divina providencia. Al aceptar las limitaciones y las inevitabilidades de la vida y trabajar con ellas, en lugar de combatirlas, nos hacemos libres.
el tema de la libertad, que también no hace mucho tratamos en una conferencia, y más veces también, entender lo que es la libertad, otro de los conceptos de la vida que tergiversamos y deformamos frecuentemente. Evita adoptar los puntos de vista negativos de los demás. Los puntos de vista y los problemas de los demás pueden ser contagiosos. No cometas sabotaje contra ti mismo inconscientemente adoptando actitudes negativas e improductivas fruto de tu trato con terceros. Si te encuentras con un amigo descorazonado, un pariente afligido o un colega que ha sufrido un revés de fortuna, procura no verte superado por el aparente infortunio. Acuérdate de discriminar entre los hechos en sí y la interpretación de los mismos. Recuerda esto, lo que hace daño a esta persona no es el suceso en sí mismo, puesto que otra persona podría no sentirse en absoluto oprimida por la misma situación. Con todo, si te encuentras conversando con alguien que está deprimido, lastimado o frustrado, muestra amabilidad y escúchale con compasión, pero no permitas que termine por desanimarte a ti también. La vida misma se contagia, la tristeza, la depresión, igual que también la alegría y cosas positivas. En este caso la crítica está en lo negativo, porque si estás predispuesto y bajas la guardia, te puede contagiar fácilmente. Eso es frecuentísimo, como sabéis. Todo sucede por una buena razón. Dime lo que piensas y te diré quién eres. ¿Os suena? ¿No? Evita supersticiones que te lleven a conferir a los acontecimientos unos poderes o significados de lo que carecen. No pierdas la cabeza. Nuestras ajetreadas mentes siempre andan buscando conclusiones, interpretando signos que no existen. Piensa, en cambio, que todo lo que te sucede, sucede por algún bien. Que si has decidido ser feliz, eres feliz. Todo acontecimiento conlleva algún beneficio para ti. Basta con que lo busques. Tiene que ver con lo que hemos comentado también antes. La felicidad solo puede hallarse en el interior. Os sonará también. La felicidad es la única meta que merece la pena en la vida. Se consigue prescindiendo de las cosas que escapan a nuestro control. La felicidad depende de tres cosas, y las tres están bajo tu poder. La voluntad, las ideas respecto a los acontecimientos en los que estás envuelto y el uso que hagas de esas ideas. Practica la indiferencia para con las circunstancias externas. La felicidad solo puede hallarse dentro. La palabra indiferencia la podríamos traducir por desidentificación o desapego, ¿no? De las cosas externas. Nadie puede hacerte daño. La gente no tiene la facultad de hacerte daño. Incluso si te denigran a voz en grito o te golpean, si te insultan, tuya es la decisión de considerar si lo que está ocurriendo es insultante o no. Cuando alguien te irrita, lo único que te está irritando es tu propia respuesta. Eso es muy psicológico. Por consiguiente, cuando te parezca que alguien te está provocando, recuerda que lo único que te provoca es tu propio juicio del incidente. No permitas que tus emociones se enciendan ante meras apariencias. El carácter importa más que la reputación. La preocupación y el temor son una pérdida de tiempo y no suponen un buen ejemplo. Esto no es
Perdón, esto es especialmente cierto en lo concerniente a tu reputación e influencia. ¿Por qué vivir con temor a cosas como si obtendrás reconocimiento público en tu profesión o comunidad, o si conseguirás las oportunidades y gratificaciones que otros consiguen? No te preocupes por cuestiones como la gente no tiene una buena opinión de mí, soy un don nadie. Incluso si tu reputación fuera una cuestión de importancia, no eres responsable de lo que los demás piensan de ti. Son ellos los responsables. Tú tendrás unas cosas, pero como ellos están interpretando según sus parámetros, su conciencia, pues es una cuestión de los demás, no tuya. Y sin embargo esto preocupa a los seres humanos con total frecuencia. Haz tuya la voluntad de la naturaleza. Descubre la voluntad de la naturaleza, estúdiala, préstale atención y hazla tuya. Dice, la voluntad de la naturaleza nos es revelada mediante experiencias comunes a todos. Por ejemplo, el hijo de un vecino rompe un tazón, o algo por el estilo. Decimos de buen grado, estas cosas pasan. Cuando el tazón que se rompe sea el tuyo, deberías responder de la misma forma en que lo haces cuando se rompe un tazón ajeno. Que muere el hijo, la esposa u otro ser querido de otra persona, en tales circunstancias cualquiera puede decir, es el ciclo de la vida. La muerte tarde o temprano llega, hay cosas inevitables. Pero cuando quien muere es nuestro hijo o nuestro amor, tendemos a exclamar, ¡ay de mí, qué desgraciado soy! Siempre es la misma historia. El dominio de uno mismo es el objetivo al que la voluntad divina desea que aspiremos. El mal no reside de forma natural en el mundo, en los acontecimientos ni en las personas. El mal es consecuencia del descuido, la pereza o la distracción. Aparece cuando perdemos de vista el verdadero propósito de nuestra vida. Cuando recordamos que el propósito es el progreso espiritual, volvemos a esforzarnos en dar lo mejor de nosotros mismos. Así es como se alcanza la felicidad. Las relaciones con los demás nos revelan nuestros deberes. No eres una entidad aislada, sino una parte única e irreemplazable del cosmos. No lo olvides. Eres una pieza esencial del rompecabezas de la humanidad. Todos formamos parte de una comunidad humana vasta, intrincada y perfectamente ordenada. Mas, ¿dónde encajas en esta telaraña de humanidad? ¿A quién estás obligado? Busca cuáles son y comprende tus relaciones con las demás personas. Al reconocer las relaciones naturales e identificar los deberes, definimos nuestra situación en el esquema cósmico. Los deberes resultan naturalmente de relaciones tan fundamentales como la familia, el vecindario, el lugar de trabajo, el Estado o la nación. Debes adquirir el hábito de examinar regularmente tus funciones, padre, hijo, vecino, ciudadano, líder, y los deberes naturales que conllevan. Una vez que sepas quién eres y a quién estás vinculado, sabrás lo que tienes que hacer. Parece que no dice nada, pero es la responsabilidad, la toma de conciencia donde estamos situados, no donde a veces desearíamos, por rechazo de lo que tenemos, estar, por otros distintos motivos, y entonces pues esa es la cuestión. La esencia de la felicidad reside, ante todo, en sostener opiniones y actitudes correctas con respecto a lo absoluto. Recuerda que el orden divino es inteligente y fundamentalmente bueno. Esto parece cosmología. La vida no es una serie de episodios fortuitos y sin sentido, sino un todo ordenado y elegante que obedece a leyes
en el fondo comprensibles. La voluntad divina existe y dirige el universo con justicia y bondad, aunque no siempre lo parezca. Si nos limitamos a ver la superficie de las cosas, el universo en el que vivimos es el mejor universo posible. Discutible por muchas personas, pero visto con profundidad siempre se llega a aceptar como real esto. Toma la resolución de esperar justicia, bondad y orden, y se te irán revelando progresivamente en todos tus asuntos. Confía en que existe una inteligencia divina cuyas intenciones dirigen el universo. Haz que tu objetivo supremo sea gobernar tu vida de acuerdo con la voluntad del orden divino. Cuando te esfuerces en conformar tus intenciones y acciones al orden divino, no te sentirás acosado, indefenso, confundido o resentido ante las circunstancias de la vida. Te sentirás fuerte, decidido y seguro. Eso también es también muy importante. Los acontecimientos son por sí mismos impersonales e indiferentes. Cuando contemples el futuro, recuerda que todas las situaciones se desenvuelven del modo en que lo hacen, sin tener en cuenta cómo nos hacen sentir. Nuestras esperanzas y temores ejercen influencia en nosotros, no en los acontecimientos. En lugar de personalizar una situación, es mi triunfo, fue tu metedura de pata, es mi amargo infortunio, y sacar conclusiones mordaces sobre ti mismo o la naturaleza humana, busca el modo de hacer un buen uso de ciertos aspectos del acontecimiento. ¿Hay algún beneficio no evidente encerrado en este acontecimiento que un ojo ejercitado pueda discernir? Presta atención, sé un detective. En ningún acontecimiento, por horrible que parezca, no hay nada que nos impida buscar esa oportunidad escondida. No hacerlo supone un fallo de la imaginación. Tiene que ver también con algo que hemos nombrado antes. Prepararse como es debido para el futuro consiste en adoptar buenos hábitos personales. Esto se hace persiguiendo activamente el bien en todos los aspectos de la vida cotidiana y examinando regularmente las razones que te mueven, para asegurarte de que están libres de las trabas del miedo, la avaricia y la pereza. Si lo haces, los acontecimientos externos dejarán de zarandearte. Si la oración o la meditación te sirven de ayuda, practícalas, pero el consejo divino búscalo solamente cuando la aplicación de tu propia razón no produzca ninguna respuesta, cuando hayas agotado los demás medios. No reprimas nunca un impulso generoso. No los cuestiones, especialmente si un amigo te necesita, actúa en su nombre, no dudes. Es así de breve. Habla solo con buena intención. Quienes aspiran a una vida superior también llegan a comprender el con frecuencia ignorado poder moral de las palabras. Uno de los signos más claros de vida moral es hablar correctamente. Perfeccionar el modo de hablar es una de las piedras angulares de todo programa espiritual que se precie. Ante todo, piensa antes de hablar para asegurarte de que hablas con buena intención. Irse de la lengua es una falta de respeto hacia los demás. Descubrirte a la ligera es una falta de respeto a ti mismo. Mucha gente se siente obligada a expresar cualquier sentimiento, pensamiento o impresión que tenga. Vierten al azar el contenido de su mente, indiferentes a las consecuencias. Esto es peligroso tanto en sentido práctico como moral. En caso de necesidad, mantente callado o habla con moderación. El habla en sí misma no es buena ni mala,
pero se emplea tan a menudo con negligencia que debes ponerte en guardia. La charla frívola es una charla hiriente, además es impropio ser un charlatán. Entra en discusión cuando una ocasión social o profesional así lo requiera, pero sé cauto y asegúrate de que el espíritu y el propósito de la conversación, así como su contenido, siguen mereciendo la pena. Cuando decimos tonterías sobre cosas triviales, nosotros mismos nos volvemos triviales, pues la atención queda absorta en trivialidades. Nos convertimos en aquello a lo que prestamos atención. Nos volvemos mezquinos cuando entablamos una conversación con terceros. En especial, evita acusar, alabar o comparar a la gente. Y por último dice, de lo que tengo subrayado, conserva el buen humor y disfruta de unas carcajadas cuando sea apropiado. Ríete con, pero nunca de. Si recordáis los elementos básicos del noble otus placentero de Buda, uno de ellos es hablar bien, el poder de la palabra. Y además, pues los que sabéis, el plenilunio de Sagitario en el que nos encontramos, el poder de la palabra, el sonido en general, entre el que está la palabra, en este caso es muy importante. Puede conseguirse mucho en nosotros y en los demás. Cuidado con las compañías, vigila con quién te relacionas. Imitar los hábitos de quienes tratamos es humano. Sin advertirlo, adoptamos sus intereses, opiniones, valores y manera de interpretar los acontecimientos. Hay mucha gente que, aun con buena intención, sigue teniendo una influencia perjudicial sobre ti porque no sabe distinguir entre lo que merece la pena y lo que no. El mero hecho de que la gente sea amable contigo no significa que debas pasar el tiempo con ellos. Que te busquen y se interesen por ti y tus asuntos no quiere decir que debas relacionarte con ellos. Sé selectivo a la hora de hacer nuevos amigos, colegas y vecinos. Todas estas cosas pueden tener efectos sobre tu destino. La clave es asociarse solo con personas que te eleven, cuya presencia saque lo mejor de ti mismo. Claro, todo esto, por un lado bien, pero por otro lado, mal interpretado, te limita a relacionarte con otras personas. Cosa que podría ser, si no para enriquecerte, pues para ayudar en otro sentido. Que todo requiere una matización, como observáis. Cuida, estamos llegando al final, cuida tu cuerpo, pero no hagas alarde del mismo. Es decir, para la salud, el bienestar, etc., incluida la comida, la bebida saludables, ropa digna, hogar cálido, confortable. Sin embargo, no utilices tu cuerpo como una ocasión para la exhibición o el lujo. También es muy elemental. Estamos llegando. El dominio de sí mismo depende de la honestidad con uno mismo. Ante todo debes saber quién eres y de qué eres capaz. Así como nada grandioso se crea en un instante, lo mismo sucede con el perfeccionamiento de nuestros talentos y aptitudes. Siempre estamos aprendiendo, siempre estamos creciendo. Lo correcto es aceptar los desafíos. Así es como se progresa hacia el siguiente nivel de desarrollo intelectual, físico o moral. En el orden divino cada uno tiene su vocación. Descubre la tuya y síguela fielmente. La decencia y la belleza interior son más valiosas que la apariencia. Y el último que os leo dice: el pensamiento claro es vital. La vida prudente está regida por la razón. Es importante aprender a pensar con claridad. El pensamiento claro no es una empresa azarosa, exige una preparación adecuada.
Mediante un pensamiento claro somos capaces de dirigir la voluntad, ser fieles a nuestro auténtico propósito y descubrir los vínculos que nos unen a los demás y los deberes que resultan de dichas relaciones. Por ejemplo, dice, he aquí unos casos de falsa lógica. Soy más rico que tú, por consiguiente soy mejor que tú. Nos encontramos continuamente ante afirmaciones tan absurdas como esta, pero son una falacia absoluta. La inferencia válida que podía sacarse es esta: soy más rico que tú, por consiguiente tengo más posesiones o dinero que tú. Pero no la anterior, que dice, soy mejor que tú. Cosas así. Bien, esta es, en síntesis, una selección, casi lo he leído casi todo, nos hemos dejado muchos, hay bastantes, y así de lo más destacado. Son tantos que ya no nos acordamos cuáles son. Pero es fácil que nos suscite, si nos acordamos de alguno, pues algún comentario para poder reflexionar. Son cosas muy directas, muy prácticas y útiles, y decimos, uy, eso ya lo sé. Pero ojo, ojo, porque esas cosas que decimos, eso ya lo sé, yo lo he oído un montón de veces, y a lo mejor lo decimos nosotros muchas veces, pero viene la segunda parte. ¿Lo vivimos realmente suficientemente? ¿O podríamos seguir interesados y motivados en profundizar, en buscar más, en aplicarlo más a nuestra vida y comprobar si es realmente lo que nos dicen los sabios, que se puede conseguir eso que todos buscamos, aunque a veces con torpezas y con dando tumbos de un lado para otro y con los consiguientes espejismos? Entonces, a veces decimos, no, yo voy a por cosas más interesantes, más profundas, cosas que desconozco. Y muchas veces aquellas que conocemos no estamos hartos de leer o de escuchar, se nos escapa. Es como que no vemos a veces lo que tenemos más cerca de nosotros. Miramos lo que está lejos, pero lo que está cerca no lo vemos. Entonces, bueno, es un reto de que incluso a veces el coger un libro, y seguro que lo hacéis, o lo habéis hecho alguna vez, es decir, voy a leer esto como un recordatorio que quizá sea como un estímulo cuando nos vamos adormeciendo para otra vez despertar, otra vez levantarnos, otra vez animarnos a seguir adelante y encontrar lo fundamental de la vida, que cuando menos cuenta nos damos se nos escapa y ya está, ya lo hemos perdido. Rafa, yo quiero preguntarte una cosa. Una de las cosas que has leído dice, dime lo que piensas y te diré quién eres. Bueno, yo a mi madre siempre le he oído, a mi madre que ya no está aquí, que no conocía el libro, pero sí decía, dime lo que haces y te diré quién eres. Lo que haces, lo único que pasa... a veces se corresponde lo que piensas. Lo único que pasa que como ahora estamos en una sociedad que guardamos tanto los buenos modales y a veces cuando te expresas como un niño natural vas cortando eso, pues nos condicionamos mucho y parece que somos todos tan quietecitos, pero en algún momento eso tiene que estallar. Porque a lo mejor, por decirte algo, personas que dan besos, hola, pero no sientes el beso, pero es una educación. Entonces me ha llamado los mucho... convencionalismos sociales, las formalidades, las etiquetas, las apariencias. Exacto. Pero tarde o temprano lo que dice el libro es verdad. O sea, lo que tú piensas, tarde o temprano es lo que sale. Y lo que manifiestas. Y si no lo haces aún, pues porque estás fingiendo apariencias. O aunque a veces sea inconsciente y no lo hagas intencionadamente, pues mostramos unas apariencias que no se corresponden con el fondo de la realidad. Entonces, un reto que tenemos es la de alinear el fondo con la forma.
las apariencias externas con el propósito interno y hacer con algo que se llama sinceridad, pues una expresión. Lo cual no quiere decir que tengamos necesidad de fingir y de evitar, de ocultar cosas que vemos inapropiadas. No tiene por qué ser que salga todo, porque hay cosas que hay que mantener. Que también lo dice. Pero es distinto. Es que después también dice, y cuando te expreses, exprésate con sinceridad. Pero claro, es que, claro, y luego, claro, con sinceridad, pero es con respecto a como yo he creído. Pero igual lo que yo he creído no es, que es muy complicado, ¿no? Bueno, lo hacemos complicado. Sí. Lo podemos hacer complicado, pero puede ser muy sencillo. Y la clave está en que la mente es la que nos complica. La atención sin mente nos hace sencillos, espontáneos, naturales. Sí, pero cuando ya tienes un hecho palpable, material, vamos, una persona te pega una bofetada, así de claro, y lo normal es que decirle, oye, pero ¿por qué me has pegado? O a lo mejor no dices, oye, ¿por qué me has pegado? Lo dices más, pero la reacción es esa. Sí. Ahora, si prestas atención y dices, bueno, pues me ha pegado, porque estaría nervioso, yo no le he hecho nada. Es que cuando el hecho ya está material, es muy claro, te han pegado una bofetada y te la han pegado. ¿Qué tienes que pensar? ¿Que no me quiere? No, que no se quiere él. ¿Que me ha pegado a mí? Sí. Hay unas tendencias muy generalizables, aunque cada uno seamos un caso, a pensar de una forma determinada, tratando de liberarnos de nuestra culpa y proyectarla en el otro. Sí, pero la culpa de que te hayan pegado una bofetada... O la interpretación con arreglo a nuestras tendencias e intereses, en lugar de buscar con la máxima autenticidad lo que realmente es, lo que ver y tratar de ver la realidad. Entonces lo que hacemos es girar y buscar, dar vueltas por aquí y por allá, justificaciones, racionalizar incluso con nuestra mente las razones de algo. Bueno, es que hay muchas razones. Sí. Si me ha pegado la bofetada es, o porque hay muchas razones, no hay una, hay muchas. Que podemos pensar cosas ¿Por qué no me diversas. quiere? Porque no me quiere, porque no se quiere, porque es un karma, porque en algún momento, pues que pueden haber muchas cosas, yo qué sé. O no pensar ninguna de ellas. O no pensar ninguna, quedarte con la bofetada y decir, ya está. Puedes hacer varias cosas. Hombre, yo he dicho una bofetada, pero en la vida nos llevamos todos muchos trompicones. Sí. Y es que él le dice, es como tú vives esa situación. Sí, eso es muy importante y lo ha dicho de varias maneras. Es cómo la interpretas. Pues ahí por eso. Puedes ver que sí, que sin ser cobarde ni huir, defenderte y decir lo que tenga que ser, tratar de evitar una respuesta que suele socialmente verse como un acto de valentía, porque puedes darte cuenta que alimentas el fuego y todos vamos a salir mal parados, etcétera, etcétera. Entonces, con comprensión puedes ver que lo puedes interpretar como algo, no aguantar, sino aceptar y tratar de suavizar para beneficiarse todos, sin responder con la misma mejilla, solo responder con la otra, la que va a contrarrestar pues la situación. Pero si hacemos caso de lo que sabemos por lo que es la educación, enseguida te dicen que respondas igual, o peor, o más todavía. Y entonces te va a salir el instinto que tenemos ahí de responder, de venganza, de ojo por ojo y diente por diente, ¿verdad? Entonces una visión más profunda es la de tratar de suavizar y salir beneficiados, pero no por cobardía, sino con energía para poder decir, hacer lo que sea más adecuado, que no se puede escribir como regla general, sino intuida en ese momento, en ese instante. Y a lo mejor no válida para otro instante, aunque sea parecido, etcétera, etcétera.
Entonces, la mente es la que nos distorsiona y nos aleja de lo adecuado, la mente, y dejarnos llevar por los instintos o los deseos. Pero si nos vamos por encima de la mente e intuimos lo adecuado, quizá con esa atención improvisemos otra actitud mejor, más idónea. Porque mucha gente opinaría, pues responde igual. Pero si respondes igual, te devuelve y se va alimentando y complicando. O si te insulta, tú le insultas, ¿verdad? Como nos decían de pequeños. Si te pega, tú le pegas. No sé si a todos. Recuerdo que de pequeños, no sé si es porque era la época anterior, pues estaba eso. Hoy día, pues no sé, también habrá quien lo dirá de esta manera. Y eso que la educación era religiosa y se hablaba mucho de la mejilla y poner la otra mejilla. Yo tengo un nieto y a mi nieto le digo, tú no tienes que pegar a nadie, pero tampoco permitas que te peguen. Sí, defenderte, claro, no dejarte, pero defenderte hay varias maneras, puede haber muchas, no necesariamente con la misma respuesta. Con la boca, y esto con la comprensión se desarrolla, mirando con atención, a veces sin necesidad de mucha sabiduría, pues se puede ir aprendiendo. Sería instintos, la parte mental, la intuición, ir, si estás a nivel instintivo, superando a nivel mental, racional. Si lo racional o mental está iluminado por la intuición, pues mucho mejor, pero por lo menos ir cortando la espontánea expresión instintiva de los instintos. Eso, si se hiciera en general en la población, estaríamos en un mundo mejor, mucho mejor que el que estamos, sin llegar a la intuición que está más allá de lo racional, controlando los instintos, porque todavía hay mucha gente que funciona a nivel emocional o instintivo, no a nivel mental racional. Lo cual no quiere decir que lo mental esté libre de espejismos y de prejuicios y de ideas erróneas. ¿Entendéis? Y la persona que está a nivel mental, limitada también por ese mundo de la mente y del pensamiento, su reto es ir a la intuición. Eso es a nivel general. Por lo tanto, en nuestro comportamiento, sea al hablar, sea al reaccionar ante las circunstancias, puede variar según en qué nivel de conciencia nos encontremos. Y la información que acude a la mente depende de ese nivel de conciencia en que nos encontremos. La mente es una receptora de lo que hay en nuestra conciencia, de lo que nuestra conciencia capta, aprehende, con H, aprehende. Entonces, depende de ese nivel de conciencia en que nos encontremos, transmitiremos unas ideas o información a la mente. Y ésta elaborará algo diferente a otra persona, a otra, a otra. Por eso, ante las mismas situaciones, reaccionamos de manera muy distinta. Incluso las personas parecidas, que estamos en un mismo lugar o situación, podemos reaccionar de forma a veces parecida y otras veces muy diferente. Y eso se ha dicho o lo hemos leído con varias expresiones. Es la interpretación que hacemos de aquello que nos llega, de aquello con lo que estamos más identificados, de aquello que lo vivimos como más real, porque le hemos dado más energía. Y lo que es diferente y puede ser más real, le hemos dado tan poca energía que parece que sea otra cosa, que no exista, que sea un espejismo. Invertimos realidad, espejismo. ¿Así es? Sí. Rafa, pues también es muy curioso este señor que escribió este libro, dices, hace 2000 años, y que sea tan actual para lo que estamos viviendo ahora. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que el ser humano hace 2000 años estaba en su instinto animal y ahora también seguimos estando? En parte sí. Hemos avanzado en las cosas, pero en otras estamos como hace 2000 o como 4000 o 40.000. Es que es como si lo hubiera escrito este año. Sí, sí. Porque los sabios hablan atemporal, de modo atemporal, y además de modo planetario.
cuando una persona llega a un cierto nivel de conciencia, su mundo es el planeta. Está en una sociedad con una idiosincrasia, unas características, unas costumbres, etc. Pero se siente más universal en cuanto a espacio. Y en cuanto a tiempo, pues al conectar con algo superior es lo que hemos dicho como atemporal. Expresado con su lenguaje, en otro momento otro autor con otro lenguaje, con otro, pero la esencia es la misma. Eso es lo que observamos cuando vemos las distintas creencias religiosas de distintas épocas, o filosóficas, o de otro tipo. Entonces, el que se queda en la superficie se queda en la anécdota. Como cuando vemos una novela o vemos una película, o miramos un cuadro, nos quedamos en las formas. Y si la contamos la anécdota, la superficie. Pero el que mira con profundidad ve que puede haber, si lo hay, pues a veces no hay manera de encontrarlo, un fondo que sirve para ti, para el otro, y que en principio no tendría una relación tan directa con la forma que hemos visto, o hemos leído, sino que la trasciende y ha utilizado un puente para hacérnosla llegar a cualquier ser humano, si estamos abiertos, de cualquier característica. Eso, el verdadero arte consigue expresar esas formas universales, atemporales y válidas de la vida. Las obras de arte, el auténtico arte es de este tipo, trasciende la estética aparente que nos deleita, pero que solo se queda en ese deleite externo. Entonces, pues se puede aplicar a todo, muchas cosas. Pero sí que es verdad que, bueno, Blay y Angladon van más allá, porque dime lo que haces y te diré quién eres. Yo, gracias a ellos, me he dado cuenta de lo de no eres aquello que haces ni aquello que dices, eres mucho más, ¿no? Hay una esencia tuya mucho más que eso. Sí, que está más allá o por debajo, por detrás de las apariencias, que no siempre el fondo se expresa adecuadamente en la forma. Por diversas causas se distorsiona y se altera, no se hace correspondiente el fondo con la forma. Eso lo estamos viendo continuamente. Pero eso sería en negativo. No, en positivo. Yo lo veo en positivo. A mí me sirve para positivo. El negativo para es estímulo. por egoísmo, ¿no? Para poder conseguir egoístamente algo, tratas de fingir, de mentir, de fingir. Es un ejemplo de una actitud egoísta. O estás manifestando una cosa, pero te resistes porque estás o te reprimes o estás bloqueado y entonces manifiestas otra cosa distinta. Y a veces hasta inconscientemente, no porque tú lo quieras deliberadamente. Puede ser por varias causas. Y entonces cuando una persona llega a un punto puede manifestar ese fondo. Incluso ese fondo lo puede manifestar con varias clases de formas adaptadas a los distintos destinatarios que hay en un lugar. Y a veces no porque digas ahora a estos de esta manera, ahora a estos de esta otra, porque intuyes, sientes o percibes sin que tu mente lo haya elaborado previamente, que en ese momento ahí, en otro momento te dejas llevar por algo superior y lo expresas de otra manera y de otra y de otra. Y entonces hay autenticidad, pero autenticidad expresada con discreción. Con discreción significa intuir lo adecuado a decir y si no es adecuado, no decirlo. Por ejemplo, a veces lo haremos, aunque fallemos mucho, lo hacemos. Sabemos que por distintos motivos algo que una parte de nosotros nos dice que lo digamos, hay otra parte que dice que no. Y a lo mejor acertamos cuando somos prudentes y lo evitamos. Otras veces
se nos escapa y metemos la pata, ¿verdad? Si miramos nuestro panorama, sucede fácilmente todo esto. ¿Es así? Sí. Entonces, bueno, la visión clara, lúcida, profunda, nos hace regular. Y regular no es soltar del modo sincero con mayúscula todo. La discreción implica esto sí, esto no, esto de esta manera, esto de esta otra, esto no lo digo no por egoísmo, para que no lo sepa el otro, sino porque va a hacerle daño, o lo va a malinterpretar, o lo va a distorsionar. Pueden ser distintas causas muy sabias, no necesariamente por egoísmo, que no se sepa, así me lo quedo para mí, y cosas así de este tipo, ¿verdad? Como por ejemplo hacemos con los hijos. O sea, antiguamente nuestros padres eran mucho más bruscos y nosotros pienso yo que nos hemos ido un poco no soltando y además que ellos también han cambiado igual que nosotros, y entonces es más fácil lo que les tenemos que decir o cómo no decir. Yo ahora por lo menos como soy abuela lo veo de diferente punto. Diferente punto. Como los instintos se han aplacado y no eres tan impetuosa como cuando mis hijas eran pequeñas. ¿No? Creo yo que sí, es una forma de verlo. Distinto. Sí, sí. Se trata de ir aplicándolo y ver, pues esto yo lo hacía así, ahora lo estoy haciendo así. O tengo tendencia, pues de esta manera. Pues podría ser de otra, ya es un principio a veces darnos cuenta de que fallamos, aunque todavía no lo rectifiquemos. Lo completo es darnos cuenta y cambiarlo, lo que haya que cambiar, hacerlo, lo que haya que hacer. Pero a veces ni siquiera pasa por la comprensión, por la conciencia de una persona, lo que es justo. Es distinto de cuando pasa, te das cuenta pero no lo haces. Está fallando un paso. La correspondencia. ¿Sí? Sí. Ahí estamos. Bien. Es un buen consejero ese libro, ¿eh? Sí. Con lo pequeñito que Un poco como Marco Aurelio, ¿verdad? Sí, sí. Muy como Marco Aurelio. Sí, Marco. Marco Aurelio. Sí, sí, los dos son Sí. de la corriente estoicismo filosófica. Muy interesante. Sí. Entonces, fijaos que a veces popularmente se dice epicureísmo cuando se habla de la persona que tiene la tendencia a satisfacer los placeres. Pero claro, otra cosa es los epicúreos, que me imagino que habría de todo, con distintos grados, que satisfacían moderadamente el placer, no exageradamente. Y una persona a lo mejor que solo piensa en la satisfacción de ciertos placeres de la vida, está exagerando y lo puede llamar epicúreo o actitud epicúrea, ¿no? O epicureísmo, la actitud generalizada de buscar solo el placer y no tener en cuenta nada más. De tal manera que con el tiempo se puede haber ido deformando los significados de las palabras en relación con la aplicación de aquel entonces. O una persona muy austera que se priva de todo, muy rígida en este sentido, decir que actúa estoicamente. Cuando una persona estoica puede ser, como hemos visto, pues equilibrada, estoicismo, pues, en sentido correcto, pues hay un equilibrio, un autocontrol, no es privarse de todo, pero moderar. Por ejemplo, una cosa es privarse del alimento y hacer sacrificios en la comida. No comer ni siquiera lo básico. No porque no tengas, sino porque la persona con su idea lo hace. Y otra cosa es comer adecuadamente hasta el punto, moderadamente, que tu cuerpo necesita. No lo que tu deseo, confundido con el cuerpo, te pide. Las cosas son diferentes. ¿Dónde está? Pues eso es lo que nadie nos puede decir.
la intuición nos ha de decir hasta dónde vamos a hacer una cosa y la otra. Y equivocarnos muchas veces con atención para ir descubriendo y ir equilibrando, afinando. Podemos decir. Y el que se permite los placeres hedonistas. Sí, el hedonismo también se utiliza para designar la satisfacción o la identificación con los placeres. Pero los placeres bajos, porque, no sé, por ejemplo, mirar una puesta de sol es un placer. O sea, Sí, placer, claro, por lo placer, tanto hay que definir placer. ¿Qué Placer. entendemos? El otro día no sé dónde yo Por leí supuesto. que el cuerpo físico por él solo no tiene deseos. El cuerpo físico, No, es el cuerpo emocional de deseos el que hace y obliga al cuerpo físico a desear. Mejor dicho, es el de deseos, pero identificado con el físico, parece que lo que deseemos que es así para el físico, igual que deseamos para la mente, igual que deseamos sentir para el emocional, deseamos para el físico, el emocional, mental, y también deseamos para el espiritual. Es decir, el punto básico es el cuerpo de deseos, el cuerpo emocional, el que está deseando. Y la referencia puede ser física, emocional, mental, espiritual, de dentro, de fuera, de aquí, de allá y de muchísimos sitios. Pero cuando se habla de deseos, ya lo dice la palabra, deseos del cuerpo emocional, emociones, deseos, sentimientos. Si no estuviera, no habría deseos. Quizá habría instintos básicos, como antes de crear el cuerpo de deseos, en estados muy primitivos, ya a nivel instintivo, que también se puede confundir con deseo, etc. pero Bueno, pues, ¿qué quieres? ¿Sí? ¿Quieres decir? Una frase que ha dicho es que nos convertimos en lo que ponemos atención. Nos convertimos. Me la he apuntado. Sí, Entonces, esa se podría también traducir en que nos convertimos en lo que pensamos y en lo que sentimos. sí. Si eso es frecuente, ese enfoque de pensar, de sentir, nos va caracterizando, se va formando, creando y consolidando un carácter, por ejemplo, que es una forma habitual de ser y de expresarnos en relación con el exterior. ¿Por qué? ¿Porque un día pensamos una cosa? No, porque un día más otro, hemos ido reforzando ese pensar en esa dirección, o ese sentir, o ese desear. Lo hemos alimentado y entonces hay una predisposición más frecuente a ser así. Tendencia quiere decir no lo que ocurre de tarde en tarde, sino lo que ocurre, si no todas, la mayoría de las veces. Tendencia. Y eso lo hacemos a base de repetición. Se va reforzando, repitiendo. Aunque a veces una persona repite más, pero no se consolida tanto como otra que repite menos, pero lo hace con más energía y fuerza. Pero bueno, vale el término a base de repetir. Es decir, que la manera de ver la vida, si la vemos un día y otro día y otro día, no solo por los estímulos, sino por nuestra predisposición, llegamos a creer que la vida es así. Si nos sentimos de una forma un día y otro día ante una misma situación, llegamos a creer que eso es así porque nuestro sentir nos está diciendo que es así. No porque lo sea, sino porque nosotros lo percibimos con esa impregnación de nuestro sentir, de nuestro percibir y de nuestro hacer. Entonces, todo eso nos va configurando nuestro carácter y nuestra manera de ver, de percibir, de sentir y de actuar en el mundo. Combinado. A veces lo decimos de una sola manera, pero en un grado o en otro están las tres cosas juntas. Pero que podemos cambiarlo también. Lo podemos cambiar, claro. Hay que A tomar base de conciencia de que repetir, puede ser al diferente. revés. Tomar Poniendo la conciencia, atención. y aunque haya que hacer un trabajo duradero para cambiar unos hábitos por otros, porque los primeros se van a revelar, no quieren desaparecer. Entonces, con trabajo, mayor o menor, según quién, se puede cambiar. Eso sí es de lo que he oído
de que podemos cambiar lo que está en nuestras manos. Opiniones, ¿os acordáis? Deseos, aversiones, eso sí. A lo mejor como resultado de eso se cambian cosas de fuera, pero basta que queramos cambiar algo de fuera para que se resista y a veces se afirma todavía más. A las personas nos ha sucedido siempre eso. Querer cambiar a una persona, vemos que cada vez se afirma más. Y dale que dale. Y hay quien se está años y no se da cuenta haciendo.